Muy bien, queridos amigos y hermanos, vamos a comenzar este brevísimo estudio semanal al respecto del Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins. Y hoy tenemos la pregunta número 27. La pregunta número 27. ¿De qué nos aprovecha conocer acerca de la creación y la providencia de Dios? Y el sucinto título que tenemos en esta mañana es sencillo: reposando en la providencia de Dios, reposando en la providencia de Dios. La respuesta a la pregunta 27, yo se las leo a continuación. ¿De qué nos aprovecha? Bueno, nos aprovecha para que seamos pacientes en la adversidad, eso es lo que dice el Catecismo, y agradecidos en la prosperidad. Y tengamos de aquí en adelante nuestra principal esperanza reposando en Dios, nuestro fidelísimo Padre, y continúa de ahí en adelante, ustedes lo pueden leer. Vamos, no obstante, hermanos, a hacer la exposición de la sustancia de esta respuesta en este momento. ¿Qué es la providencia de Dios? Nosotros ya a estas alturas, hermanos, debemos elaborar la definición de qué es la providencia de Dios. Existen varias maneras de hablar de la providencia de Dios. Les digo cuál no es la manera. Cuando yo estaba pequeño, mi abuelita llamaba a Jesús, José y María la providencia. Muchos amigos católicos romanos hacen referencia a la providencia como Jesús, José y María. Divina providencia, bendita providencia. Bueno, esa no es la providencia de Dios. Cuando intentamos definir providencia, estamos hablando de provisión. Así que no importa cómo definamos la palabra providencia, siempre la debemos formular en términos de Dios proveyendo, sustentando, de Dios quitando, de Dios poniendo, de Dios restringiendo, de Dios dando, de Dios quitando la vida, de Dios dando la vida. A ese gobierno soberano del Dios trino, del Dios de la Biblia, le llamamos providencia. Providencia podemos también definirlo en términos de esos actos divinos mediante los cuales el decreto eterno se va cumpliendo. Nosotros entonces vemos, mis amados hermanos, que el decreto eterno es un acto inmutable de Dios que contempla todas las cosas, todas las acciones, pero las providencias también lo podríamos mirar como esa interacción natural en tiempo real, soberana, claro está, de Dios en nosotros y sobre nosotros. Ahora bien, ¿en qué sentido nos consuelan estas verdades? Bueno, mis amados hermanos, nos deben consolar en muchos sentidos, pero particularmente, hermanos, en la adversidad. ¿Quién de nosotros no ha pasado por tiempos adversos? ¿Quién de nosotros no pasa por tiempos adversos? Bueno, es en momentos como esos donde nosotros podemos estar seguros de que Dios no permite que suceda nada sin que Él lo haya determinado. Nosotros estamos tranquilos, mis amados hermanos, en el sentido de que reposamos de que Dios tiene el control de todo. En otros tiempos, hermanos, pedíamos al Señor: Señor, toma el control. No, eso no está bien. Dios nunca ha dejado de tener el control. Así que nosotros en tiempos de adversidad, mis amados hermanos, nosotros podemos estar tranquilos de que los acontecimientos no suceden, de que las bocas no se abren, de que las armas no prosperan, a menos que el perfecto gobierno de Dios así lo determine. Ustedes ya pueden entonces notar que hay una inmensa correlación entre la soberanía de Dios, que es la supremacía de Dios sobre todos y todas las cosas, y la providencia de Dios, que es el gobierno de Dios, la interacción de Dios sobre todos y todo. El Dios que nos prueba, mis amados hermanos, y el Dios que es el mismo que ordena las adversidades en nuestras vidas. Las adversidades no las traen los enemigos,
Las adversidades no la trae el mundo perverso, por supuesto que podemos hablar en esos términos, pero nosotros sabemos a la postre que Dios es el Dios soberano que permite estas providencias sobre nosotros. Miremos a Job. ¿A Job le pasaron cosas buenas? No. Humanamente hablando, no le pasaron cosas buenas, pero esa fue la providencia de Dios. Y Job, de alguna manera, creo que yo en todo el libro, salvo en unos apartes, reconoció eso. Otra cosa que podemos decir de la providencia es que no hay providencias malas. La providencia de Dios es buena. ¿Por qué? No importa si nos gusta o no, no importa si nos afecta mucho o si no nos afecta mucho. Mis amados hermanos, no podemos hablar de una providencia mala porque estaríamos hablando de algo que Dios en su gobierno no hizo bien. Así que toda la providencia es buena, independiente si nos afecta de manera positiva o negativa. Así las cosas, mis amados hermanos, la adversidad, las luchas, las pruebas, son providencias de Dios con propósitos benignos para nuestras almas. Nada de lo que Dios permite en su vida, mi estimado hermano, va a dañar su vida. Nosotros escogemos comer cosas, tomar cosas, hacer cosas que dañan nuestro cuerpo y que afectan nuestra alma. Bueno, Dios no es así, mis amados hermanos. Las providencias del Señor son perfectas, cumplen sus propósitos, pero ninguna de ellas ha sido diseñada para dañarnos. Puede que nos entristezca, pero nos entristece o nos puede entristecer para salvación. Así que, mis amados hermanos, hay mucho que aprender de estos temas. Tal y como un buen padre hace con su hijo amado, así nuestro Padre Celestial hace todo lo que sea necesario para que nosotros, sus hijos, aprendamos a reposar confiados y esperanzados en medio de la adversidad. Hay personas cuya esperanza de bienestar y prosperidad se basa en el hombre. Esto es, están esperanzados de alguna manera en que, por ejemplo, los vecinos incómodos se marchen para tener paz, o que un pésimo presidente termine su periodo para tener paz. Pero como creyentes, la esperanza nuestra, la esperanza de nuestra paz, no tiene o no depende de nada ni de nadie, sino de Dios. Y es muy importante, hermanos, que nosotros meditemos en eso, precisamente porque cuando viene alguna adversidad, cuando viene la enfermedad, entonces nosotros podamos hallar, como nos lo enseña el catecismo, consuelo en el Dios que sabemos ha permitido estas cosas para alabanza y gloria de su nombre y para beneficio de su pueblo. Romanos 8:28, usted lo conoce, no se lo cito. Así que como creyentes nuestro reposo no está en nada de lo que el hombre haga o deje de hacer, está en lo que Dios hace en su providencia. Porque todo lo que Dios hace es bueno y es bueno en gran manera. Quizás en ocasiones el enemigo arremete ferozmente contra nosotros. Hay veces que parece que luchamos contra el mundo entero. Tenemos dificultades. ¿No se ha pasado que en ocasiones no solamente tenemos una dificultad, sino que tenemos una sarta, un rosario de dificultades? No solamente tenemos dificultades, por ejemplo, en la casa con los hijos. Luego salimos cargados, llegamos al trabajo y tenemos dificultades con el jefe. Y salimos de trabajar y tenemos dificultades con el señor que conduce la buseta. Y llegamos a la casa y tenemos dificultades con el vecino. Es una tras otra tras otra. Eso nos pasa. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Y entonces, hermanos, todos somos humanos. Quizás alguna u otra vez se nos ha pasado, pero Señor, es que no me amas, ¿por qué te has alejado de mí? Y empezamos, hermanos, con esa autocompasión pecaminosa y se nos olvida que estas cosas Dios las ha enviado como parte de su trato para con nosotros. Y hay veces no vemos los propósitos de Dios, hermanos. No estoy diciendo que siempre sea fácil observar el propósito de Dios. Solo estoy diciendo que deberíamos detenernos antes de abrir nuestras bocas y reclamar, porque en eso hay propósito de Dios. Hermanos queridos, ¿qué hay de la paciencia?
Esa es una de las cosas que todos debemos desarrollar en un grado o en otro, no interesa en qué grado, pero la paciencia es una virtud que tenemos que desarrollar y nunca vamos a desarrollar paciencia a menos que Dios en su providencia permita dificultades. ¿Qué paciencia va a desarrollar usted si abre la alacena y está atiborrada, si llegan los servicios y tiene una caja llena de dinero, si todo está bien en su casa, si no hay problemas en ninguna parte? ¿Cuál es la paciencia que va a cultivar usted? Ninguna. La paciencia se cultiva en medio de estas providencias del Señor que, como ya lo hemos expresado, tiene como propósito, la gloria de su nombre y moldear el corazón de sus hijos, hermanos. Por eso decimos que no hay ninguna providencia mala. Entonces, ¿por qué, hermanos? Una cosa muy importante. Si la gracia de Dios no hubiera sido aquella que nos hubiera sostenido en medio de todo lo que hemos mencionado, hay una cosa que nunca meditamos, pero ojo con lo que les dije. Si la gracia de Dios en medio de esas providencias no nos hubiese sostenido y llevado, por así decirlo, hasta la otra orilla, hay una cosa en la que no meditamos nunca y por ende casi raramente agradecemos. Si la gracia de Dios no nos hubiese sostenido, muchos de nosotros le hubiésemos seguido el consejo a la mujer de Job. Hubiésemos maldecido el nombre de Dios y nos hubiésemos muerto, hermanos. Muchos de nosotros quizás hubiésemos apostatado. Nunca piensen, no, yo nunca lo hubiera hecho. No, si la gracia de Dios no nos hubiere sostenido en medio de todas estas cosas, hermanos, como lo hizo con Job, nosotros le hubiésemos dado la espalda a Cristo. Entonces, ¿por qué no le dimos la espalda a Cristo cuando vivimos esas dificultades? Porque, como nos lo enseña el catecismo, estamos segurísimos que nada nos puede separar de su amor, hermanos. Ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada, dice el apóstol, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, estamos seguros en las manos del Señor. Quiero terminar, mis amados, citando una frase muy hermosa del puritano Jeremiah Burroughs, quien dijo: si reconocemos la mano de Dios en cada evento, grande o pequeño, encontraremos paz en medio de la tormenta y aprenderemos a confiar más en su sabiduría y bondad. Ojo con esto: la providencia de Dios es el ancla del creyente en tiempos de incertidumbre. Hermoso, ¿no es así? La providencia de Dios es el ancla del creyente en tiempos de incertidumbre. Entonces grabemos eso en nuestras almas, mis hermanos. En vez de ser razón o causa de angustia o de incertidumbre, la providencia de nuestro buen Señor debe ser, por el contrario, el mayor consuelo y la esperanza más grande de nosotros los creyentes en todo momento, particularmente en tiempos de adversidad. ¿Por qué? El catecismo lo responde. Primero, porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Segunda, porque todas las criaturas están bajo el poder de Dios. Y tercero, porque ninguna de ellas puede hacer algo sin el permiso de nuestro Dios. Si eso, hermanos, no alivia la incertidumbre, y creo que lo deberíamos tener más en cuenta, si eso no alivia nuestra incertidumbre y la angustia en la que quizás los burladores nos ponen en ocasiones, entonces es difícil encontrar algo más que sea más consolador. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Esta enseñanza de alguna manera reconozco que puede ser de alguna utilidad, y gloria al Señor por eso. Pero tratemos, hermanos, no solamente de moler las enseñanzas o la doctrina como tal. Aquí lo que importa, hermanos, es que también en oración le roguemos a nuestro buen Dios que nos conceda la dicha para interiorizar, para abrazar estas verdades. Hermanos,
Escuchar la doctrina es algo placentero para el creyente. Produce placer en el espíritu. Pero ahí no termina todo, hermanos. Las doctrinas no solamente es para conocerlas y sentir gozo porque las conocemos, sino para vivirlas, hermanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir: Señor, gracias por la doctrina que hay en la iglesia, pero Señor, concédeme la dicha de vivirla. Entre escucharla y comprenderla y vivirla, no se crean ustedes, hay un buen trecho. Y deberíamos todos, hermanos, esforzarnos y pedirle al Señor que nos conceda. Hermanos, les voy a contar una pequeña historia para terminar este punto. En cierta iglesia en Londres, una señora era muy impaciente, no sé si se las he dicho antes, era muy impaciente, muy impaciente. Y entonces, en aquel entonces, lo digo con respeto, ustedes conocen bien, decían: pasen al frente los que tienen alguna necesidad, los que quieren que oren por ellos. Pues las personas pasábamos al frente. Entonces le preguntaron a esta señora: ¿por qué quiere que ore por usted? La señora dice: porque soy una persona muy impaciente. Y entonces el pastor le dice: bueno, y empieza el pastor a orar y a pedirle al Señor problemas, dificultades, vicisitudes, escasez. Y es algo contrario a lo que se hace en una iglesia carismática, donde se pide todo lo contrario, ¿cierto? Prosperidad y paz y salud y todo lo demás. Cuando esta persona empezó a orar por vicisitudes y problemas y situaciones y todo lo demás, entonces la mujer, pues, de cierta manera se escandalizó y dijo: pero pastor, ¿qué es esto? Y el pastor muy pacientemente le dijo: hermana, si esas cosas no pasan en tu vida, nunca en lo privado de tu casa con una Biblia abierta, nunca vas a aprender paciencia. Y es cierto, hermanos. A veces la tenemos que aprender a los golpes, otras veces con un poquito de más golpes, otras veces con tratos más severos de Dios, pero, hermanos, el asunto no es venir a la doctrina, gozarnos con la doctrina, comprender la doctrina, sino: Señor, que yo pueda vivir esta doctrina, que yo pueda confiar más en ti. Quizás algunos de ustedes puedan decir en esta mañana, mientras hablamos estas palabras: Señor, ayuda mi incredulidad. No porque ustedes sean incrédulos, sino porque en medio de la fe hay incredulidad. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, haz de mi fe una fe viva, diaria. Quiere el Señor entonces, estimados hermanos, que esta breve meditación sea de alguna bendición.